Para el examen de la vía respiratoria, es decir, para el examen de tórax, nosotros tenemos que tomar como antecedentes los extremos también, que son los que pueden afectar las funciones respiratorias. Una de ellas es la estructura ósea de la columna vertebral, ¿no? Normalmente la columna vertebral está formada por la columna cervical, la columna dorsal, lumbar y la sacra. Y estas curvaturas se forman durante el desarrollo psicomotriz de un ser humano. Es decir, cuando el niño empieza su cabecita está suelta, así, después ya empieza a sostener la cabeza, se forma la curvatura cervical, donde ya sostiene la cabeza. Cuando el niño empieza a ponerse de pie, ¿no? Sentarse, cuando ya se sienta, se forma la columna, la curvatura dorsal. Cuando el niño se pone de pie y empieza a caminar, se forma la curvatura lumbar y la sacra, ¿no? Cuando ya da sus primeros pasos. Entonces, esa es la evolución de las curvaturas de la columna vertebral. Pero en algunas enfermedades puede haber desviaciones o exageraciones de estas curvaturas. Por ejemplo, la exageración de la curvatura dorsal, es decir, la joroba, que decimos la joroba, se produce en varias enfermedades. Por ejemplo, la osteoporosis es una de las causales de la producción de una exagerada convexidad de la columna dorsal. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es el desgaste del hueso por falta de calcio. Generalmente esto se produce a partir de la menopausia, ¿no? Más que todo en las mujeres, más que en los hombres. Ustedes saben que dentro de la fisiología normal, los estrógenos son los ahorradores de calcio. Entonces, mientras una mujer tenga sus menstruaciones hasta la época de la menopausia, tiene la capacidad de poder abusar del calcio, ¿no? Durante toda la etapa de la producción, más que todo de la época de la fertilidad, que termina el momento que empieza la menopausia. Entonces, por eso un cálculo que se hace a partir de los 50 años, una mujer ya no tiene quien ahorre su calcio. Entonces empieza a haber pérdida de calcio en los huesos. A eso se llama osteoporosis. ¿Y cuál es la causa de eso? ¿O qué va a producir eso? Generalmente las mujeres a partir de esa edad, si es que no practican, no hacen gimnasia, porque uno de los elementos importantes que mantiene en perfectas condiciones el aparato locomotor son los músculos, porque los huesos y las articulaciones son parte pasiva del aparato locomotor. Entonces se recomienda por eso a las damas menopáusicas hacer gimnasia para mantener buenos músculos y no caerse, porque es muy frecuente la caída de una dama a partir de los 50 años, con solo en el piso, una salida del piso, se cae, se fractura. ¿Por qué? Justamente los huesos ya están osteoporóticos, están como galletas, así. Entonces, se caen y hay fracturas. Eso es muy frecuente. Entonces, esa osteoporosis va a producir también desgaste de los huesos en esta posición y más aún han debido ver, y eso van a ver frecuentemente como médicos, si una señora a partir de la menopausia empieza a encorvarse. ¿Por qué? No hace gimnasia, no hace nada, o se jubilan, o sea, lamentablemente así a veces. Entonces empieza a ver la cifosis. Es una de las causales entonces de la cifosis. Puede afectar
la expansibilidad de los pulmones. La espondilitis también es otra enfermedad que eso en traumatología ustedes van a ver muy bien. La enfermedad de Pott. Pott ha sido un francés que ha descrito en el anterior siglo, ya hace unos 60 años, 70 años, la tuberculosis. La enfermedad de Pott es la tuberculosis vertebral, o sea, de las vértebras. Ustedes han debido ver el jorobado de París, Quasimodo, ¿no? Quasimodo tiene cirrosis y tiene escoliosis, o sea, tiene desviación más, ¿no? Él ha sufrido enfermedad de Pott, de acuerdo a la historia que se tiene, ¿no? Entonces, eso es una enfermedad de Pott. Entonces, esa desviación con cirrosis y escoliosis puede afectar a la función ventilatoria de los pulmones. Entonces, es muy importante para que veamos, ¿no? Y entonces se forma la psicosis, que es la joroba. La lordosis, ¿no? La lordosis es una convexidad anterior de la región lumbar. Por ejemplo, en la obesidad, o sea, un hombre o una mujer obesa, entonces exagera en la extensión así de la columna lumbar, entonces esta convexidad aumenta. Pero en el embarazo es normal, es fisiológica la convexidad. Durante el embarazo la señora tiene que llevar su producto hacia adelante, pues no puede flexionar si no lo lleva hacia adelante. Esa es una lordosis fisiológica, que sucede una vez que termine el embarazo, por supuesto, ¿no? Ya eso no hay problema. Entonces, la anquilosis de la cadera, es decir, cuando hay procesos degenerativos en las articulaciones coxofemorales, hace que haya rigidez de esta articulación coxofemoral, y entonces la posición para mantenerse de pie es llevar la columna vertebral hacia atrás, o sea, tienen que llevar así. ¿Para qué? Porque no tienen esa flexibilidad en la articulación coxofemoral. Entonces, es la anquilosis. Anquilosis quiere decir soldadura. Eso quiere decir soldadura. Entonces, suelda la articulación. Y la escoliosis es la desviación lateral de la columna. La escoliosis es muy frecuente, Por ejemplo, nosotros hemos hecho hace más de 20 años un estudio de todas las damas, de mujeres más que todo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres llevan su cartera aquí así, ¿no? Llevan su cartera, pero no cambian de lado, siempre en el lado derecho o en el lado izquierdo. Entonces, cuando caminan así, ¿ya? O sea, un poco con desviación hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, a eso se llama desviación lateral derecha y escoliosis. Los niños en las escuelas, nosotros hemos recomendado, hace mucho tiempo hemos hecho un estudio igual, les dan sus mochilas muy pesadas, les piden que lleven todo ahí, sus libros, su Biblia, sus cuadernos, su sándwich, sus refrescos, todo, y llevan así, los niños están arrastrando así, ¿no? Entonces, lamentablemente nosotros aquí en la ciudad de La Paz tenemos una mala topografía, no podemos darles un casito para que puedan llevar, porque son subidas y bajadas, ¿no? Entonces, en lugares donde la topografía es plana, entonces se puede utilizar carritos así, o mochilitas que estén con ruedas para que puedan solamente jalar o empujar, ¿no? Entonces, más fácil es en un lugar plano. Mientras que aquí en la ciudad de La Paz es bien difícil, pero hay muchos profesores de primaria que no están enterados de eso, ¿no? Y siguen exigiendo a que arrastren semejantes pesos los niños de poca edad, ¿no?
Entonces, eso también va a producir desviación de la columna lateralmente. Esa es la escoliosis. Entonces, vamos a ver, cuando estemos examinando el tórax, y vamos a ver todos, ¿ya? Las desviaciones de la columna vertebral. ¿Qué debemos hacer? Lo primero vamos a hacer, bueno, vamos a ver en la palpación, vamos a ver la movilidad torácica. Ustedes saben que el tórax se va a movilizar gracias a la inspiración y a la expiración, introducción de aire y eliminación de aire. Entonces, para eso vamos a hacer la evaluación de la ampliación superior y ampliación inferior. ¿Cómo se realiza? Se va por la región dorsal, se colocan aquí estamos viendo los pulgares en la región a la altura de la dorsal, de la cervical 7, ahí está la apófisis espinosa prominente, ahí ponemos nuestros pulgares y con los dedos anteriores, con los dedos aquí vamos a palpar nada más y le pedimos al paciente que inspire y expire. Entonces vamos a pedir que inspire y expire. Tiene que haber ritmo simétrico en ambos, donde haya buena ventilación. Esto es para palpar los ápices o las partes de los vértices pulmonares. Ahí está. Ustedes saben que en los vértices pulmonares o ápices se encuentra siempre un poco subiendo a la región supraclavicular. Ahí está. Entonces vamos a ver si hay buena ventilación o no, o hay dificultades, o en un lado está bien, en el otro lado no. Entonces vemos la amplexación superior y esta es la amplexación inferior. ¿Cómo se realiza? Se coloca en la parte posterior, en la región interescapulovertebral inferior. Ahí vamos a colocar los dedos pulgares y los pulgares y los otros dedos en la región axilar. Entonces ahí vamos a pedir también que inspire y expire. Entonces va a hacer la inspiración y va a expirar, y entonces vamos a ver que haya un buen ritmo simétrico de la inspiración y expiración. Esa es la forma. Y por delante, ¿qué hacemos? Igual llevamos los dedos pulgares a nivel del apéndice xifoides y los dedos a la región de la axila. Y vamos a ver también la elevación y el descenso de la pasilla costal. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se hace para ver la amplexación superior y amplexación inferior. A eso se llama amplexación superior y amplexación inferior, de las bases. Y la expresión dinámica, es decir, esto vamos a ver que respire el paciente, ¿no? Que vamos a ver la amplitud de la ventilación. La amplitud vamos a ver si hay buena amplitud o hay disminución. Cuando hay disminución se llama hipopnea, ¿no? Nuestra respiración, su respiración es superficial, como jadeante, así como los peces están con su lengua, así igualito, ¿no? Así están respirando. Es una respiración superficial y eso significa que no están ventilando bien. Eso es hipopnea. O cuando están ventilando bastante, entonces el paciente está respirando con profundidad, a eso se llama hiperpnea, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Y polipnea es la aceleración de la ventilación. La polipnea aumenta la amplitud y la frecuencia respiratoria, pero eso ya llega a una taquipnea general. Eso es. Ahora, el ritmo, vamos a ver cómo es el ritmo. En la respiración normal, de 17, 18 veces por minuto, tiene que haber dos tiempos siempre, una inspiración y otra expiración. Generalmente la inspiración dura un tercio de todo el proceso de respiración. La inspiración es más corta que la expiración. Entonces, eso también tenemos que ver en cuanto al ritmo.
Los tipos respiratorios. Vamos a mirar al paciente, tenemos que, ¿saben qué? Ya les he dicho, no pueden examinar a un paciente que esté con ropa, porque no vamos a ver nada. Tienen que desnudarse. Vamos a ver cómo es su respiración. Es tóraco abdominal. Generalmente los niños y los adultos respiran primero el tórax, después el abdomen. Llenan el pulmón, los pulmones, el tórax se ve y decían, se ve en la parte abdominal, es la respiración tóraco-abdominal, ¿no? En las mujeres, abdomino torácico, o sea, empieza a nivel del abdomen y después decir la torácica, ¿no? Pero esto puede variar también, si hay mujeres atletas, es tóraco-abdominal. Ahora, ¿cuánto es la frecuencia? Normalmente hemos dicho en el nivel del mar está entre 16 a 18 veces por minuto y en la altura está 18 a 20. Esa es la diferencia entre la altura y el nivel del mar. Y esto también varía de acuerdo al ejercicio físico. Si nosotros hacemos mucho ejercicio físico, estamos haciendo actividad osteomuscular, eso puede aumentar, y eso se llama taquirne, ¿no? Aumenta la frecuencia respiratoria, taquirne. O cuando nos relajamos, por ejemplo, el alcohol, ¿qué hace el alcohol? El alcohol es un relajante muscular, así es, ¿no? Los alcohólicos tienen relajados sus músculos, aunque ustedes no crean, y entonces no respiran bien. A eso disminuye su frecuencia cardíaca y a eso se llama bradipnea. Entonces, en los alcohólicos vamos a encontrar disminución. Ahora, algunos medicamentos, por ejemplo, la morfina, el demerol, ¿qué son? La morfina y el demerol son dos analgésicos de alta capacidad para controlar el dolor. ¿Pero qué hacen? ¿Cuál es su función? Es relajar muscular. Entonces, relajan la parte muscular. Entonces, por eso los que están usando morfina o demerol, su respiración va a disminuir. A eso se llama bradipnea, ¿no? Y en pacientes comatosos en general y principalmente en el diabético, hay bradipnea. No hay buena ventilación. ¿Ya? Esto vamos a ver. ¿Qué es la vómica? Es la expulsión brusca de gran cantidad de pus de la tos. Por ejemplo, hay exceso de tos y de pronto se expulsa de los pulmones gran cantidad de pus. ¿Esto en qué casos? Por ejemplo, en el quiste hidatídico, en la amebiasis pulmonar, en un absceso pulmonar. En esos casos hay pues bastante cantidad de secreciones, que eso va a expulsar a un paciente. Expulsa en forma explosiva inclusive, ¿no? Explosivamente casi. Entonces, a eso se llama vómito, ¿no? Toda la etiología, por eso estamos hablando de absceso pulmonar. El absceso pulmonar es frecuente. Después de una neumonía mal curada, puede haber un absceso. O en el caso de una tuberculosis también que no está bien tratada, puede abscedarse, puede haber un componente de absceso. Una pleuritis purulenta, ¿no? Pero la pleuritis purulenta está encapsulada, está en la región del espacio pleurítico, pero puede perforar, puede fistulizarse, puede haber una fístula. La fístula es un camino que sigue un determinado contenido líquido para evacuarse. Entonces puede haber una fistulización. Ahora, en la base de los pulmones, debajo de los pulmones, ¿qué está? Ahí está el diafragma, ¿no? Entonces, ahí a nivel del diafragma pueden producirse abscesos, ¿no? Después de una cirugía de vesícula biliar puede haber un absceso subfrénico
derecho o izquierdo, y eso se perfora hacia el tórax. Eso es fístula también, es una fístula. Una fístula de un absceso sufrénico puede drenarse a pulmón, y eso después, mediante una expulsión que se llama vómica. No es vómito, vómito es del estómago, vómica es desde las vías respiratorias, ¿ya? Entonces puede haber eso. El dolor de origen pleuropulmonar, ¿ya? El dolor puede ser traqueobronquial, ¿ya? Donde puede haber que es a nivel de la región external, retroexternal más propiamente dicho, porque ahí está la tráquea, el inicio de los bronquios principales. Entonces puede haber un origen traqueobronquial, que es un dolor en la región retroexternal. El dolor pleural es el más frecuente, porque ya hemos hablado de que el paciente llega al consultorio con su desame bajo el brazo. Entonces, es un dolor que viene por la irritación de la pleura, ¿no? Y se irritan los nervios intercostales. Entonces, ahí está el dolor, es el dolor importante. El dolor diafragmático, ¿no? Que es por irritación de una de las cúpulas diafragmáticas que está en relación con la base de los pulmones, puede ser con el pulmón derecho o con el pulmón izquierdo. Entonces, hay un dolor diafragmático. El mediastinitis, cuando hay una mediastinitis, esto es una mediastinitis. ¿Qué es una mediastinitis? Es un proceso inflamatorio que puede radicar en el mediastino, es decir, entre los dos pulmones y detrás del corazón. Ahí se acumula un proceso inflamatorio. Puede ser absceda, puede ser absceso, puede ser algún tumoral, o puede ser un proceso, una linfangitis, etcétera, que también puede estar en el mediastino, que no lo detectamos, solamente lo vas a detectar con un examen por ejemplo, una tomografía. Con nuestra tomografía podemos evidenciar procesos inflamatorios a nivel del mediastino, ¿no? Entonces, la mediastinitis es muy frecuente también, pero el problema es que es grave eso, hay que ir a operar y resolverlo. En el examen físico vamos a ver por el síndrome del neumotórax, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el neumotórax? ¿Qué es neumo? Neumo quiere decir aire, neumotórax, aire en el tórax. A la inspección, ¿qué vamos a ver? Ese sector, cuando hay aire, no se expande adecuadamente, porque en vez de pulmón hay aire. Entonces el aire no va a expandirse, ¿no? Sino que se queda estático ahí. Ese lado no se va a expandir. Entonces, en los movimientos respiratorios, ese lado, ese hemitórax no se mueve. Entonces, primero va a haber así, va a haber disminución de la expansión torácica. A la palpación, ¿qué vamos a ver? ¿No? Palpamos el pulmón y ausencia de frénito vocal. ¿Qué quiere decir eso? Es ruido, porque nosotros cuando normalmente examinamos a un paciente le decimos que nos repita 33, estamos palpando el 2, 33, palpamos, sentimos en nuestra mano o en nuestro fonendoscopio el término 33, o fesocasil, se escucha. Entonces, cuando hay neumotórax, aire, no se escucha, porque el aire que está al medio no va a transmitirnos nada. La desviación de la tráquea, ¿por qué? Porque generalmente cuando hay un neumotórax se desvía al lado sano de la tráquea, porque ese lado está normal, pero en el lado donde hay aire, entonces ya no hay
transmisión de nada, entonces la tráquea, digamos, aire entrada en el mitórax derecho y la tráquea se dirige a la izquierda. Entonces, eso vamos a ver en la palpación. A la percusión, vamos a palpar. Ustedes tienen que palpar siempre, así, con esto, colocar así en el dorso, con este dedo medio. Aquí no escuchamos nada, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ahí atrás hay aire. Eso se llama hipersonoridad, como si fuera un tambor. Entonces, ¿por qué? Porque ahí atrás hay aire. Pero aquí, por ejemplo, no hay aire. Se llama matidez. O sea, hay matidez, no hay aire. Hay más bien una masa que está interfiriendo la comunicación del aire, del sonido. Entonces, a esto se llama sonido mate. A esto se llama sonoridad o hipersonoridad. O timpanismo, muchos casos de poder muy claro, o sea, se nota timpanismo, es decir, hay aire al otro lado, ¿no? Entonces, eso generalmente se produce cuando hay aire adentro. A la auscultación, colocamos nuestros endoscopios en los pulmones. Como hay aire, ya no se va a escuchar el murmullo vesicular. No hay murmullo vesicular. Ya les he dicho que les pido que entre ustedes, como compañeros o compañeras, auscúltense entre ustedes, porque lo primero que tienen que auscultar es lo normal. Y si se auscultan entre ustedes, es lo normal. Porque después de eso cuando vayan a ver un paciente, no van a escuchar cómo se ve el murmullo vesicular, porque ya son enfermos. Para ir a ver un enfermo, previamente tienen que saber cómo se escucha en una persona normal. Yo les pediría que ustedes colaboren, entre amigos, entre amigas, hacerse auscultar uno con otro. Entonces van a escuchar el murmullo vesicular correcto, ¿no? Es como, y eso a las damas pueden ver mucho mejor. Ustedes froten sus cabellos aquí al oído. Entonces, ese sonido es de paso del oxígeno, ese es el murmullo vesicular. Eso es normal, ¿no? Y después, cuando vayan a ver un neumotórax, no hay murmullo vesicular, se dice silencio respiratorio. ¿Por qué? Porque el pulmón no existe, hay colapso, ¿no? Ahí hay aire en vez de bronquios, digamos. Eso es porque hay aire adentro. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en un neumotórax. Esto es lo que vamos a encontrar. Aire en el tórax. Ahora, ¿qué es la tos? Vamos a ir viendo van a haber síndromes que vamos a ir viendo, que vamos a ir explicando. La tos es un acto de reflejo defensivo, ¿ya? Que sirve para expulsar secreciones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una manifestación aquí en el Prado, ahí meten gases los gases lacrimógenos, los policías. Empezamos a toser. ¿Por qué? Esos gases estamos aspirando y tenemos que expulsar ese humo que ingresa a nuestros vías respiratorias. O cuando hay un incendio, lo primero que hacemos es toser, porque el humo de la quemazón lo está produciendo también toxicidad. Entonces, la tos, por lo tanto, es un acto de reflejo defensivo, es un aspecto fundamental, es necesario que tengamos como definiciones. La tos es un acto de defensa del organismo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros
inspiramos, se cierra la glotis y después expulsamos, esa es una tos, ¿no? Entonces, la tos es un acto de defensa de cada uno de todo ser humano, ¿ya? Ahora, ¿qué puede ser? Puede ser seca o húmedo, entonces seca o húmedo. ¿Cuándo es tos húmeda? Generalmente cuando existen secreciones en las vías respiratorias, en la tráquea, en bronquios. Cuando hay secreciones, se acumulan en los tubos, secreciones. Moco, puede ser moco. Ese moco puede contaminarse con bacterias y es un color amarillento. Esa es una expectoración, ya se llama expectoración. La expectoración es una eliminación de contenido que puede ser generalmente mucoso. Si no hay contaminación es mucoso, ¿no? Una tos mucosa. Por ejemplo, el asmático va a tener una expectoración mucosa porque no es bacteriana, pero si es bacteriana ya se vuelve de un color amarillento. Generalmente, si ustedes ven una expectoración amarillenta, ya tiene algún germen. Uno de los primeros gérmenes es el estreptococo hemolítico o el estafilococo. Y si ya existe de un color verduzco, ahí hay otros componentes más, pueden haber hongos, pueden haber virus, ya se complica la situación, ¿no? Y también de acuerdo a la cantidad de la expectoración. Entonces, esa es una tos húmeda, cuando hay expectoración, ¿ya? Y cuando se habla de tos seca, ¿no? Generalmente la tos seca es por una irritación de la mucosa traqueal, bronquial, etc. Por ejemplo, cuando un fumador, uno está fumando, el fumador, por ejemplo, tiene una tos seca, generalmente está así. Entonces es una tos seca, no hay secreción, no hay eliminación de expectoración, no hay nada. Cuando también puede haber tos seca, cuando el aire que está ingresando a nuestra vía respiratoria, ¿no? El aire es frío y seco. Cuando respiramos por la boca, podemos tener una tos. Ustedes han debido ir a la cumbre aquí, a la cumbre, antes de entrar a los Yugas. Cuando hay nevada, por ejemplo, ahí vamos y respiramos aire frío. Por eso es que generalmente cuando vamos a esos lugares donde hay frío, no tenemos que respirar directamente ni por la boca ni por la nariz. Ese aire frío nos va a producir irritación y vamos a tener acceso de tos. Y es tos seca, no es tos con expectoración, ¿no? Por eso, cuando nosotros vayamos a esos lugares de altura donde hay mucho frío, evitar que ingrese aire frío prácticamente por vía nasal o por vía bucal. Siempre llevamos un barbijo o una bufanda para poder protegernos. Eso es importante, ¿ya? Entonces, la tos seca es de ese tipo, ¿ya? ¿Qué es la expectoración? La expectoración, ya les he dicho, es el contenido de secreción en la tráquea, en los bronquios y en todo lo que es el tubo de vías respiratorias. ¿Qué es lo que debemos observar ahí? El color, ya les he explicado el color. Si es blanquecino, eso quiere decir que no hay germen. Amarillento, ya en la expectoración amarillenta ya hay gérmenes, hay bacterias. Si es verde, hay una mezcla hay una colonia de bacterias, puede haber hongos, pueden haber virus, etc. Y hay una mezcla de gérmenes. Podemos oler, inclusive, el olor
generalmente es un olor que puede ser, sigamos, desde tensión de secreciones, va a ser pues un olor fétido, ¿no? Sí, va a ser. La cantidad también, si hemos expectorado en mitad de un vaso o un poco más, o puede ser como un pocillo de una sopa, media sopa, o sea, dependiendo de la cantidad de expectoración, vamos a calcular la cantidad para saber de dónde está viniendo esto, qué consistencia tiene, porque puede ser que sea muy fluida la secreción, la expectoración, o puede ser que sea filante, que sea filante, puede ser pegajosa, ¿no? Que esté pegada, se pegue mucho a las paredes de los bronquios o de la tráquea, o sea, la consistencia es importante. Ahora, ¿qué es la hemoptisis? Ya hemos dicho, hemoptisis es la expulsión de sangre por la cavidad bucal, pero también viene de vías respiratorias. ¿Cuándo hay hemoptisis? En un infarto pulmonar, porque puede haber hemoptisis. En la tuberculosis. La tuberculosis es una de las enfermedades que va a producir hemoptisis, ¿no? O produce hemoptoicos. Por ejemplo, el paciente tuberculoso escupe unos trozos así de coágulos, eso es hemoptoico, ¿no? El tuberculoso sí es un paciente que va a escupir, va a expectorar sangre con coágulos. A eso se llama hemoptoico, ¿no? Y si es en abundancia es una hemoptisis. Así es. Ahora tenemos que diferenciar de la epistaxis, de la estomatología y la anastomesis. Ya hemos dicho que la epistaxis es el sangrado de la fosa nasal, ¿no? Por ruptura de los vasos del plexo de Kieselbach, el plexo arterial en la cara, en la parte anterior del tabique nasal, ahí se encuentra. Esa ruptura de vasos es la epistaxis. No viene con acceso de tos, directamente ya sangra y es sangre rutilante, roja, rutilante. Esa es la epistaxis. La estomatoragia, cuando hay sangrados de las encías, la gingivoragia, puede sangrar la gingivoragia. O en casos de pacientes que tengan epilepsia, porque después de una epilepsia a veces se muerden la lengua, entonces hay sangrado de la lengua, ¿no? Van a expulsar porque se han mordido la lengua. Eso puede suceder también. Tienes que diferenciar que no viene de pulmones. O la hematemesis, ya hemos dicho, el vómito de sangre desde el estómago, el esófago terminal o estómago, es distinto que de la hemoptisis. ¿Cuál es la diferencia? Hemos dicho ya. Hematemesis, el paciente de pronto no tiene acceso de tos, sino que una sensación de dolor, molestia en el epigastrio y vomita. Mezcla de sangre con alimentos. Esa es la característica. Y mientras que la hemoptisis es sangre rutilante, pero previamente a veces hay tos, se precede de tos. Después hay sangre rutilante un poco espumosa. ¿Por qué? Porque viene de los pulmones, hay buena ventilación, entonces hay un sabor metálico que tiene el paciente, ¿no? Es la diferencia entre hemoptisis y hematemesis, que tenemos que saber diferenciar bien de dónde viene. Y no hay alimento, ¿no? Desde los bronquios, la hemoptisis. ¿Qué debemos inspeccionar en un paciente? La piel.
En la piel tenemos que examinar la coloración de la piel, si es un paciente que tiene palidez o no. Vamos a ver todo eso. Ingurgitaciones venosas, más que todo la yugular externa, hemos dicho que es la clave para ver si hay problemas cardíacos, ¿no? O insuficiencia cardíaca. En el tórax tenemos que ver si hay telangiectasia, se llama, ¿no? Entonces son dilataciones venosas, puede haber en el tórax, pero eso ya es un problema venoso. La frecuencia respiratoria, ya hemos visto hace rato, ¿no? ¿Cuánto de frecuencia puede haber? Puede elevarse a taquipnea o bradipnea. El ritmo respiratorio, ver si es regular, ¿no? Si está acelerado. La respiración costo-abdominal, que generalmente es en los adultos, ¿no? O sea, tóraco-abdominal. Esta es la respiración tóraco-abdominal que debemos ver en el paciente. Las alteraciones ventilatorias, por ejemplo, en un paciente que está con una insuficiencia respiratoria, por supuesto, esta va a variar. En la famosa respiración de Cheyne-Stokes, que hemos hablado también, la enfermedad, la respiración de Cheyne-Stokes, que es que hay aceleración un momento y después hay apnea, no respira, se queda unos segundos sin respirar y vuelve otra vez, se queda así, otra vez vuelve. O sea, esa respiración altera la ventilación pulmonar. Esa es la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Pero esto generalmente se ve en pacientes antes de morir. Eso es muy frecuente, ¿no? Los pacientes que están con exitus, próximos al exitus letalis, en latín quiere decir exitus letalis, que se van a morir, ¿no? Vemos también, por eso hay que examinar siempre sin ropa, tiene que estar desnudo, los músculos accesorios, ¿no? Los músculos intercostales, si hay retracción costal, si no hay retracción costal, hacemos profundidad, aumento de la profundidad de los huecos supraclaviculares donde están los escalenos. Eso tenemos que ver, ¿no? Si hay tiraje, si hay cornaje, esto también hemos hablado. Ahora estamos ya con todos los conocimientos que tenemos, estamos yendo ya directamente a inspeccionar al paciente con problemas respiratorios. La respiración paradójica, que es cuando en la inspiración los músculos intercostales se retraen, ¿no? Y en la expiración, en vez de en la inspiración, los pulmones deberían descender y el diafragma, pero se elevan. Esa es respiración paradójica. Sucede todo lo contrario. Eso es un signo grave. El paciente está al borde de la muerte, por si acaso. Cianosis. Evidentemente, la cianosis vamos a ver perioral, cianosis perinasal o aquí dice acropaques. Es el color azulado de las uñas, o sea, a nivel de las uñas, de las manos o de los pies. Ahí vamos a ver acropaques. También vamos a ver. En la insuficiencia cardíaca descompensada, ahí vamos a ver, por supuesto, una vena yugular externa bastante voluminosa, ¿no? Vamos a ver adenopatías que están en el cuello, ¿no? Pueden ser cervicales, pueden ser faciales, una serie de adenopatías, o cuando hay insuficiencia cardíaca y hay insuficiencia respiratoria, o sea, los dos juntos al instante,
hay aumento del tamaño del hígado, hay una hepatomegalia, ¿no? Hay hinchazón de miembros inferiores, edemas de miembros inferiores, o anasarca, que es la hinchazón de todo el cuerpo. Entonces, todo esto tenemos que hacer una inspección rápida. Así. Pero ustedes ya saben qué es lo que van a ir a buscar, ¿no? Tienen que saber qué están yendo a buscar. Quien sabe, no busca, ¿no? Quien sabe buscar qué cosa, va a encontrar algo, ¿no? Pero si uno no sabe qué va a buscar, no va a encontrar nada, ¿no? ¿Has visto las uñas? ¿De qué color están? No es revisar. Ya. ¿Has visto cómo está su respiración? ¿Es tóraco abdominal o abdominal torácico? No he visto. Ya. ¿Has visto si hay dilatación de la vena yugular externa? No he visto. O sea, quien no sabe no va a ver nada. Pero el que ya sabe va a decir, he visto esto. No hay esto, pero he visto esto, cianosis, pero no hay aleteo nasal. O sea, quien busca encuentra, jóvenes. Quien busca encuentra. Quien no sabe qué está buscando no va a encontrar nada. Así no va a ser. Por eso el médico es es ojo clínico, sí. Está viendo todo. Todo tenemos que evaluar. Un médico que conoce su trabajo va a ir a evaluar todo esto, ¿no? Pero uno que no conoce su trabajo no sabe ni siquiera qué va a ir a buscar. Entonces, todo esto es importante en la inspección. En la percusión, o sea, golpear, vamos a golpear. Es un método indirecto, ¿no? Indirecto, no es un método directo. Vamos a encontrar áreas de mayor sonoridad. ¿Qué es sonoridad? El timpanismo, ¿no? La hipersonalidad es timpanismo. Entonces vamos a escuchar como si estuviéramos hay que decir que detrás de la superficie de la pasilla costal hay aire. O matidez. Ustedes pueden agarrar una mazaqueta, conocen la mazaqueta, pongan su mano sobre la mazaqueta, palpen, eso es matidez, ¿ya? Matidez es eso. O golpeen, coloquen un plato hondo, una olla, sobre la olla, golpeen, eso es timpanismo, así es, sobre una olla, sobre un tambor, eso es timpanismo, así es. Entonces, áreas de mayor sonoridad y áreas máticas. Matidez ya se dice como es, ¿no? Van a palpar sobre una mazaqueta ahí, y eso es matidez. Desplazamiento del diafragma, eso no van a ver, pero en la respiración el paciente tiene que respirar adecuadamente tóraco abdominal y vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, cuando palpamos, cuando percutimos por encima del diafragma, está aquí en las primeras, en el borde costal ahí, en el lado derecho, en el hipocondrio derecho, hay matidez. ¿Por qué? Porque está ahí el hígado. El hígado está. No vamos a escuchar timpanismo. Está el hígado. Ahí está el hígado. Entonces, el diafragma nos anuncia también, por encima del diafragma está el hígado en el lado derecho. Matidez en áreas de condensación o de derrame. Si hay líquido, ¿no? Cuando palpemos, no hay ventilación ahí, no hay ventilación, no hay aire que está entrando, sino hay líquido ahí. Entonces, al palpar va a ser matidez también. Cuando hay líquido ahí adentro, hay matidez. Así es, hay matidez. Por eso, áreas de condensación. ¿Qué es condensación? Es donde se acumula un determinado proceso. Si se llena de aire, es timpanismo, porque es aire. Sí, pero si hay líquido, agua,
eso ya es una condensación que nos va a dar a la percusión, nos va a dar matidez. En el desame vamos a ver, generalmente en el tórax, el desame no forma una línea así horizontal, sino va a formar así una concavidad superior que está llena de aire y por debajo está el líquido. Entonces, por encima del aire hay timpanismo, por debajo de esa línea hay matidez en el desame, así es. A esa curva con cavidad superior se llama curva de Damascus. Es un francés, Damascus. ¿Quién es el que se ha descrito la curva de Damascus? Cuando ustedes hablan de curva de Damascus, están hablando de un desame pleural. Por encima de la curva de Damascus hay timpanismo, por debajo hay matidez, ¿no? Y se puede desplazar, por supuesto, ¿no? Y mucho mejor si estamos viendo, a veces para evaluar nosotros, lo llevamos a los rayos X, en la placa radiográfica nos va a mostrar. Ahora, en el neumotórax, ¿qué va a haber? Ahí está, ahí hemos dicho ya más antes hemos hablado. Hay sonoridad, hipersonalidad y timpanismo. Hay un tambor que hay. Ahora, podemos utilizar también percusión y palpación juntas, que a veces es importante. En el desame hay matidez a la percusión y a la palpación, ¿no? Disminución de las vibraciones vocales. Nosotros colocamos nuestra palma de la mano o nuestro fonendoscopio al tórax y le hacemos repetir 33 y vamos a escuchar la vibración 33, o sea, se va a escuchar. A eso se llaman vibraciones vocales. El paciente está hablando con 33. Ferro casi. Esas son las dos palabras que se utilizan para que podamos escuchar las vibraciones vocales. Entonces, en el desame hay una disminución de la transmisión o anulación de las vibraciones vocales, pero generalmente hay una gran disminución. Y si digamos hay una condensación, esto quiere decir cuando hay una neumonía, por ejemplo, es una condensación, es una organización ya de otro tejido, ¿no? Hay matidez con aumento de las vibraciones vocales. O sea, la condensación nos va a permitir mejor la vibración vocal. O sea, va a aumentar la vibración vocal. Colocamos nuestra palma de la mano o nuestro fonendoscopio, la vibración vocal aumenta. ¿Por qué? Transmite mucho mejor esa matidez que está ahí, o esa neumonía. En la neumonía, por ejemplo, aumenta la vibración, ¿no? La condensación que hay. Condensación quiere decir organización de un proceso inflamatorio, de un proceso tumoral, etc. Eso es condensación. La atelectasia, que es la contra, por ejemplo, cuando uno le mete una puñalada al tórax, ¿qué va a pasar? El pulmón se colapsa. Bueno, ¿qué es pues qué es el tórax? Ustedes ya han hablado hace mucho tiempo, ¿no? Es una verdadera cavidad, es una cavidad real, pues una cavidad virtual. ¿Cuál es? ¿Cómo diferenciamos entre cavidad real y cavidad virtual? La cavidad real es aquella que tiene comunicación con el exterior. ¿Ya? Hay una comunicación con el exterior. Por lo tanto, la presión interna con la externa son iguales.
es la cavidad de llave. La virtual es aquella que no tiene comunicación con el exterior, es cerrada, por lo tanto la presión ahí adentro es negativa y la presión de afuera es positiva. Ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar. El oído, han hablado de la caja del tímpano, se comunica a través de la trompa de Eustaquio con el exterior. Entonces, esa es una cavidad real o virtual, si se comunica con el exterior. Real, ¿no? El tórax no se comunica con el exterior. ¿Es real o virtual? Virtual, porque hay presión negativa, ¿no? El abdomen es una cavidad real o virtual. Virtual también. Entonces, si hay una puñalada que nos dan, ¿no? Nos dan una puñalada, la presión externa va a ingresar por esa puñalada hacia la cavidad virtual y se va a volver la cavidad virtual en cavidad real, ¿no? Y entonces es como un globo, un globo. Entonces, ahí adentro está presión negativa, pero nosotros funcionamos, ¿qué va a pasar? Se colapsa, ¿no? Rápidamente, porque se nivelan las presiones externas con la cavidad interna del globo. Entonces se nivelan y explota. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay una puñalada que nos ingresa al tórax? Se vuelve de cavidad virtual a cavidad real. ¿Y los pulmones qué va a pasar? Se colapsan. Eso es lo que pasa en la atelectasia, ¿no? Cuando hay atelectasia, ¿no? Cuando hay atelectasia, vamos a ver enseguida, vamos a ver fotografías de atelectasia, es colapso de los pulmones. Entonces, ahí también va a haber, digamos, una hemorragia y también va a producirse toda hemorragia, todo el líquido que está en él. También va a haber una curva de Lamassoure, o sea, el desame pleural es infeccioso generalmente, ¿no? Que tiene una curva así con cavidad superior, pero en la atelectasia es por una puñalada, digamos, o un accidente de tránsito, o sea, pero ha ingresado aire, pero ha producido lesión sanguinolenta. ¿Por qué? Por lesión del pulmón que se colapsa y hay un sangrado. También se va a producir una curva de Lamassoure también, o sea, en el caso de sangrar dentro del tórax. Entonces, esto es muy importante, enseguida lo vamos a cuando un hemidiafragma, es decir, un lado nada más, se eleva, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Y hay falta de desplazamiento de la respiración, disminución de las vibraciones vocales, etc. Es porque hay colapso pulmonar de ese lado. Es lo que va a pasar. Uno de los hemidiafragmas se eleva, una de las cúpulas diafragmáticas. La otra está normal, está ventilando bien, pero la otra no, ya se ha colapsado. Entonces, esto va a subir el hemidiafragma del lado donde hay lesión del pulmón. Así es. Entonces, aquí está, por ejemplo, una atelectasia. Ha ingresado una puñalada, sentado aire y el pulmón se ha colapsado. A esto se llama atelectasia. Entonces, vamos a auscultar aquí aire, ¿no? Ahora, puede que si se ha lesionado este pulmón, puede haber sangrado y va a formar una curva la curva de Lamassoure. Vamos a ver aquí hay otra curva de Lamassoure.
aquí está. Este es un desame. Ven ustedes, el desame ha formado una concavidad superior. Es un desame pleural. Entonces, esta es la curva de la Masur. Se forma así. Por debajo de esto hay desame pleural. Generalmente se producen los desames pleurales, en nuestro medio se producen generalmente primero después de una neumonía o después de una tuberculosis. Son las dos patologías las que pueden provocar